fue de niños por necesidad, y llegó a ser el más solicitado de la provincia, y que le había ganado una partida de ajedrez a alguien que ella recordaba como Torremolinos, pero que en realidad se llamaba Capablanca, pues no era más que un prófugo de Cayena condenado a cadena perpetua por un crimen atroz. Dijo el doctor Urbino: imagínate que hasta había comido carne humana. Le dio la carta cuyos secretos quería llevarse a la tumba, pero ella guardó los pliegos doblados en el tocador, sin leerlos, y cerró la gaveta con llave. Estaba acostumbrada a la insondable capacidad de asombro de su esposo, a sus juicios excesivos que se volvían más enrevesados con los años, a una estrechez de criterio que no se compadecía con su imagen pública. Pero aquella vez había rebasado sus propios límites. Ella suponía que su esposo no apreciaba a Jeremiah de Sangnamo por lo que había sido antes, sino por lo que empezó a hacer desde que llegó sin más prendas encima que su mochila de exiliado. Y no podía entender por qué lo consternaba de aquel modo la revelación tardía de su identidad. No comprendía por qué le parecía abominable que hubiera tenido una mujer escondida, si ese era un hábito atávico de los hombres de su clase, incluido él, en un momento ingrato. Y además le parecía una desgarradora prueba de amor que ella lo hubiera ayudado a consumar su decisión de morir. Dijo: si tú también decidieras hacerlo por razones tan serias como las que él tenía, mi deber sería hacer lo mismo que ella. El doctor Urbino se encontró una vez más en la encrucijada de incomprensión simple que lo había exasperado durante medio siglo. No entiendes nada, dijo. Lo que me indigna no es lo que fue ni lo que hizo, sino el engaño en que nos mantuvo a todos durante tantos años. Sus ojos empezaron a anegarse de lágrimas fáciles, pero ella fingió ignorarlo. Hizo bien, replicó. Si hubiera dicho la verdad, ni tú ni esa pobre mujer ni nadie en este pueblo lo hubiera querido tanto como lo quisieron. Le abrochó el reloj de leontina en el ojal de chaleco, le remató el nudo de la corbata y le puso el prendedor de topacio. Luego le secó las lágrimas y le limpió la barba llorada con el pañuelo húmedo de agua florida, y se le puso en el bolsillo del pecho con las puntas abiertas, como una magnolia. Las 11 campanadas del reloj de péndulo resonaron en el estanque de la casa. «Apúrate», dijo ella, llevándolo del brazo. «Vamos a llegar tarde». Aminta de Champs, esposa del doctor Lassie de Solivella, y sus 7 hijas acuerdas y gente, lo habían previsto todo para que el almuerzo de las bodas de plata fuera el acontecimiento social del año. La residencia familiar en pleno centro histórico era la antigua Casa de la Moneda, desnaturalizada por un arquitecto florentino que pasó por aquí como un mal viento de renovación y convirtió en basílicas de Venecia a más de 4 reliquias del siglo XVIII. Tenía 6 dormitorios y 2 salones para comer y recibir, amplios y bien ventilados, pero no lo bastante para los invitados de la ciudad, además de los muy selectos que vendían de fuera. El patio era igual al claustro de una abadía, con una fuente de piedra que cantaba en el centro y canteros de heliotropos que perfumaban la casa al atardecer. Pero el espacio de las alcabas no era suficiente para tantos apellidos tan grandes, así que decidieron hacer el almuerzo en la quinta campestre de la familia, a 10 minutos en automóvil por el Camino Real, que tenía una fanegada de patio y enormes laureles de la India y nenúfares criollos en un río de aguas mansas. Los hombres del mesón de don Sancho, dirigidos por la señora de Rebella, pusieron polvos de lona de colores en los espacios sin sombra y armaron bajo los laureles un rectángulo con mesitas para 122 cubiertos, con manteles de lino para todos y ramos de rosas del día en la mesa de honor. Construyeron también una tarima para una banda de instrumentos de viento, con un programa restringido de contradanzas y danzas nacionales, y para un cuarteto de cuerda de la Escuela de Bellas Artes, que era una sorpresa de la señora Urbella para el maestro venerable de su marido, que había de presidir el almuerzo. Aunque la fecha no correspondía en rigor con el aniversario de la graduación, escogieron el domingo de Pentecostés para magnificar el sentido de la fiesta. Los preparativos habían empezado 3 meses antes, por temor de que algo indispensable se quedara sin hacer por falta de tiempo.
Hicieron traer las gallinas vivas de la Ciénaga de Oro, famosas en todo el litoral, no solo por su tamaño y su delicia, sino porque en los tiempos de la colonia picoteaban en tierras de aluvión y les encontraban en la molleja piedrecitas de oro puro. La señora de Olivella en persona, acompañada por algunas de sus hijas y de la gente de su servicio, subía a bordo de los transatlánticos de lujo a escoger lo mejor de todas partes para honrar los méritos del esposo. Todo lo había previsto, salvo que la fiesta era un domingo de junio, en un año de lluvias tardías. Cayó en la cuenta de semejante riesgo en la mañana del mismo día, cuando salió para la misa mayor y se asustó con la humedad del aire, y vio que el cielo estaba denso y bajo, y no se alcanzaba a ver el horizonte del mar. A pesar de esos signos asiagos, el director del observatorio astronómico, con quien se encontró en la misa, le recordó que en la muy azarosa historia de la ciudad, aún en los inviernos más crueles, no había llovido nunca el día de Pentecostés. Sin embargo, al toque de las 12, cuando ya muchos de los invitados tornaban los aperitivos al aire libre, el estampido hizo de un trueno solitario, hizo temblar la tierra, y un viento de mala mar desbarató las mesas y se llevó los polvos por el aire, y el cielo se desplomó en un aguacero de desastre. El doctor Juvenal vino, alcanzó a llegar a duras penas en el desorden de la tormenta, junto con los últimos invitados que encontró en el camino, y quería ir como ellos desde los coches hasta la casa saltando por las piedras a través del patín chumbado, pero terminó por aceptar la humillación de que los hombres de don Sancho lo llevaran en brazos bajo un palio de lonas amarillas. Las mesas separadas habían sido dispuestas de nuevo como mejor se pudo en el interior de la casa, hasta en los dormitorios, y los invitados no hacían ningún esfuerzo por disimular su humor de naufragio. Hacía un calor de caldera de barco, pues habían tenido que cerrar las ventanas para impedir que se metiera la lluvia sesgada por el viento. En el patio, cada lugar de la mesa tenía una tarjeta con el nombre del invitado, y estaba previsto un lado para los hombres y otro para las mujeres, como era la costumbre. Pero las tarjetas con los nombres se confundieron dentro de la casa, y cada quien se sentó como pudo, en una promiscuidad de fuerza mayor que al menos por una vez contrarió nuestras supersticiones sociales. En medio del catequismo, Aminta de Olivella parecía estar en todas partes al mismo tiempo, con el cabello empapado y el vestido espléndido salpicado de fango, pero sollevaba desgracia con una sonrisa invencible que había aprendido de su esposo para no darle gusto a la adversidad. Con la ayuda de vencijas, forjadas en la misma fragua, logró hasta donde fue posible preservar los lugares de la mesa de oro, con el doctor Juvenal Urbino en el centro y el arzobispo Plurio y Rey a su derecha. Fermendaza se sentó junto al esposo, como solía hacerlo, por temor de que se quedara dormido durante el almuerzo o se derramara la sopa en la solapa. El puesto de enfrente lo ocupó el doctor Lacides Olivella, un cincuentón con aires femeninos, muy bien conservado, cuyo espíritu festivo no tenía ninguna relación con sus agnósticos certeros. El resto de la mesa quedó completo con las autoridades provinciales y municipales, y la reina de la belleza del año anterior, que el gobernador llevó del brazo para sentarla a su lado, aunque no era costumbre exigir en las invitaciones un atuendo especial, y menos para un almuerzo campestre. Las mujeres llevaban traje de noche con aderezos de piedras preciosas, y la mayoría de los hombres estaban vestidos de oscuro con corbata negra, y algunos con levitas de baño. Solo los de mucho mundo, y entre ellos el doctor Urbino, llevaban sus trajes cotidianos. En cada puesto había una coca del menú impreso en francés y con viñetas doradas. La señora de Olivella, asustada por los estragos de calor, recorrió la casa suplicando que se quitaran las chaquetas para almorzar. Pero nadie se atrevió a dar el ejemplo. El arzobispo le hizo notar a doctor Urbino que aquel era en cierto modo un almuerzo histórico. Allí estaban por primera vez juntos en una misma mesa, cicatrizadas las heridas y disipados los rencores, los dos bandos de las guerras civiles que habían ensangrentado el país desde la independencia. Este pensamiento coincidía con el entusiasmo de los liberales, sobre todo los jóvenes, que habían logrado elegir un presidente de su partido después de 45 años de hegemonía conservadora. El doctor Urbino no estaba de acuerdo. Un presidente liberal no le parecía ni más ni menos que un presidente conservador, solo que peor vestido. Sin embargo, lo quiso contrariar al arzobispo. Aunque le habría gustado señalarle que nadie estaba en aquel almuerzo por lo que pensaba, sino por los méritos de su alcurnia, y ésta había estado siempre por encima de los azares de la política y los horrores de la guerra. Visto así, en efecto, no faltaba nadie. El aguacero cesó de pronto como había empezado, y el sol se encendió de inmediato.